Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. De nuevo es un placer estar con ustedes para compartir algunos pensamientos, algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Yo quisiera enfocarme hoy en un versículo que es muy conocido para todos nosotros. San Juan capítulo 14, versículo 1. Pero voy a leer hasta el versículo 6, porque este es prácticamente todo el contexto del pasaje. San Juan capítulo 14, del 1 al 6. Si usted no tiene su Biblia, escúcheme o escuche la lectura y le será de bendición. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Digo que este pasaje es muy conocido, pero el versículo que me llama la atención y sobre el cual quisiera enfocarme es el versículo 1. Jesús le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y la pregunta es, primero, ¿por qué están turbados estos discípulos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que los tiene a ellos turbados? Mejor dicho, ¿qué ha pasado en la vida de ellos que Jesús los ve a ellos turbados? Para entender un poquitito este pasaje o esta frase o este versículo, tenemos que mirar, por supuesto, algo en el contexto. La turbación. ¿Qué es la turbación? Podríamos dar muchos ejemplos, como decimos, las aguas turbias. Turbio es cuando las cosas que nos parecían claras, seguras, sin ningún titubeo, de pronto sufren una crisis, se alteran inesperadamente, como un terremoto, como un tsunami. Como decimos, el sol de mediodía se nos convierte en tinieblas cuando todo parecía bien. Un accidente, una tragedia, una crisis, cualquier cosa inesperada nos afecta. Entonces, sufrimos esa turbación. Nuestra salud, de un momento a otro nos dicen que hay tal enfermedad. Y cuando hay una enfermedad grave, crítica, seria, nos turbamos. Nos turbamos cuando hay una crisis inesperada en la familia, el fallecimiento de un ser querido, etcétera, etcétera. Nos turbamos cuando nuestra economía, de un momento a otro, sufre un cambio brusco, donde todos los planes que teníamos se nos vienen abajo. Yo recuerdo cuando hubo la crisis económica de Estados Unidos en el 2008, cuando en cuestión de días la bolsa de valores se desmoronó. Miles y miles de personas
personas ya jubiladas, pensionadas, que tenían hechos sus planes para la vejez. De la noche a la mañana quedaron sin nada, en la miseria. De hecho, muchos de ellos se suicidaron. Eso es una turbación. Cuando hay una turbación, se apodera de la persona un temor. Podemos decir un pánico se apodera de la persona. Y esa persona no sabe qué hacer. No encuentra salida, no ve alternativas. La puerta de salida puede estar cerca, pero el temor, el pánico lo invade y no sabe qué hacer. Esto es lo que Jesús ve en sus discípulos. Ve en ellos un temor. Y entonces tiene una palabra para ellos. No se turbe vuestro corazón. Pero ¿por qué es que estos discípulos están turbados? Yo leí algunos versículos de aquí del Evangelio de Juan, en los capítulos anteriores, y encontré que el Señor les venía hablando a los discípulos, les venía haciendo algunas advertencias, y tal vez ellos al comienzo no le prestaron mucha atención. Pero cuando se dieron cuenta que eso iba en aumento, llegó el momento en que ellos se turbaron. Si usted tiene su Biblia y me puede acompañar, yo quiero que me permita leer en el Evangelio de Juan, ahí mismo, en el capítulo 12. Voy a leerlo, discúlpenme si les toma un poco de tiempo, pero en el capítulo 12, en el versículo 7, nos dice que vino una mujer en Betania y ungió al Señor con un perfume especial. A algunos no les gustó, protestaron, la criticaron, lo criticaron a él por aceptar esa clase de ceremonia, vamos a decir. Y el Señor les dijo, versículo 7, dejadla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ya empieza el Señor a decirles, me voy a morir. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y agrega, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Dos cosas. El día de mi sepultura y a mí no siempre me tendréis. Váyase ahí mismo en el capítulo 12, versículo 23. En el versículo 20 nos cuenta la Escritura que unos griegos vinieron a buscar a Jesús. Esos griegos hablaron con Felipe, hablaron con Andrés. Ellos fueron y se lo dijeron a Jesús, Señor, aquí hay unos griegos que quieren hablar, que te quieren ver. No sabemos al final qué pasó con esos griegos. Pero cuando le dijeron a Jesús que ahí estaban esas personas, versículo 23, esto fue lo que dijo Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay un punto clave. Vuelvo a decir, no sabemos qué pasaba con esos griegos. Pero cuando le dijeron, Señor, aquí hay unos griegos, Él les dijo, ha llegado la hora. ¿Qué entendieron los discípulos? Tal vez muy poco acerca de eso. Váyase al versículo 27, hablando de esto mismo. Versículo 27, Jesús les dice a sus discípulos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Si usted enlaza esos dos versículos, 12:27 con 14:1, usted sabe lo que el Señor estaba viendo en sus discípulos. Cuando estos griegos, vuelvo a decir, vienen a Jesús, Jesús dice, ha llegado la hora.
Y después de unas palabras dice esto: ahora está turbada mi alma. Mi alma ha sufrido algo. Ahora yo sé que ha llegado el momento de enfrentarme a la muerte. ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Dijo el Señor: no, yo vine para esta hora. A eso vine. Sin embargo, está turbada mi alma. Váyase un poquitito más adelante, capítulo 12, ahí mismo, versículos 32 y 33. Sigue el Señor hablando de su muerte. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Le está diciendo esto a sus discípulos? ¿Le está diciendo esto a las gentes delante de sus discípulos? Ellos están escuchando eso. Ellos están viendo al Señor, la turbación que también Él sufre en un momento dado. Váyase usted al capítulo 13, ahí mismo, del Evangelio de Juan, el versículo 21. Cuando el Señor dio la Santa Cena y habló de que Judas lo iba a traicionar. Mire lo que dice el versículo 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo, uno de vosotros me va a entregar. Impresionante. Me gusta, y perdonen que lo enfatice, se conmovió en espíritu. La idea de esta frase, se conmovió, como decimos vulgarmente, le crujieron las tripas, el estómago. El corazón se le encogió. ¿Por qué? Dice, porque uno de los suyos lo iba a traicionar. Váyase un poquitito más adelante, al versículo 33. Hijitos, hablándole a sus discípulos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. La situación se vuelve más angustiosa. Hijitos, voy a estar con ustedes un tiempo, pero ¿sabe qué? Me voy. Y a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Váyase al versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Hermano, eso es un golpe demoledor para Pedro. Me voy a morir, etcétera, etcétera. Y Pedro no aguanta más. Y le dice eso. Le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y luego Jesús le da esa respuesta demoledora: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Váyase al versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Pedro fue el que le dijo en una ocasión al Señor, cuando el Señor les habló del precio, del costo de tener que seguirle a Él. Pedro fue el que le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. Ahora Jesús les dice: Pedro, no me puedes seguir
Pedro, no puedes ir a donde yo vaya. Y Pedro, con ese gemir del corazón, le dice, ¿por qué no te puedo seguir, Señor? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero mire ese tremendo versículo 38. Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Eso es impresionante, hermano. Un hombre que ha estado con Jesús, estos hombres, no solo Pedro, pero los 12 específicamente, que han estado con el Señor por 3 años. El Señor se convirtió en todo para ellos. Fue su amigo, fue su compañero, fue su maestro, fue su Señor. La idea de Dios, ellos la encontraron en Jesús. No solo por lo que Él dijo, sino por lo que Él hizo. Estos hombres que le vieron hacer tantos milagros, que le escucharon enseñanzas tan grandes, que lo vieron enfrentándose con sabios, y su humildad y su sabiduría deslumbraba. Estos discípulos, estos hombres, no tienen ojos sino para Jesús. La vida de ellos era para Jesús. Y ahora Jesús les dice, ¿saben qué? Me voy a morir. Ustedes no me pueden seguir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. A estos hombres se les desmorona la vida. Los momentos más difíciles en la vida de una persona, sin duda, son los momentos de la partida de un ser querido. Tantos hemos estado en funerales, en duelos. He tenido que asistir a tantas ceremonias. Aún ahí en el cementerio, a la hora de bajar el cadáver, el féretro, ver personas queriendo tirarse, como decimos, al hoyo. Están turbados, están angustiados, están desesperados. Y esta es la situación que están afrontando estos discípulos. Ante esa crisis y ante esa turbación que el Señor ve en ellos, que Él mismo lo había sentido antes y por supuesto lo está viviendo, entonces el Señor tiene para ellos la palabra más grande. Ahí mismo, en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 11. No se turbe vuestro corazón. ¿Pero qué les dice? Creed en Dios. Creed también en mí. La palabra creer significa igualmente fe. Cuando a Pedro le preguntaron el día de Pentecostés, ¿qué tenía que hacer? Que Pedro le dijo a las multitudes allí, arrepiéntanse, crean en Cristo. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel, sentenciados a muerte, pero algo pasa en la cárcel, conocen la historia, quedan sueltos y el carcelero se angustia, hay que decirlo, se turba y quería suicidarse. Pablo le dijo, no te preocupes, aquí estamos todos, ninguno ha huido. Entonces el carcelero le dice, señores, ¿qué tengo que hacer? Y viene ese tremendo versículo 31 de Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso fue lo que Jesús les dijo aquí a los discípulos.
Crean en Dios, crean también en mí. ¿Qué es lo que tienen que creer? Tienen que creer en el futuro. Mire lo que dice el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Créanle en la honestidad de Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Créale esa promesa. En la casa de mi Padre hay moradas. Si no fuera cierto, yo se lo hubiera dicho. Pero créanme, voy a preparar morada para vosotros. Créanle al Señor. Tengan fe en la esperanza. Vendré otra vez. Qué gran cosa. Me voy a ir, no me pueden seguir, no van a estar conmigo un tiempo, pero así como nunca les he mentido, siempre les he dicho la verdad, ahora les garantizo, les voy a preparar lugar y yo voy a volver. Me fascina eso. Vendré otra vez. Crean en el poder de Jesús. Yo mismo, dice, los tomaré. Y crean la seguridad que Jesús les da. Estarán conmigo. Creo que no hay palabras más profundas, más hermosas que esas. Sí, me voy, los voy a dejar, pero ¿saben qué? Voy, preparo lugar, vuelvo por ustedes, los llevo y van a estar conmigo. No va a haber más separación. Esas son palabras de aliento. Pero créanle a Jesús. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y les dijo terminantemente, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Estas palabras, que tal vez ellos no las alcanzaron a entender en ese momento, quedaron marcadas, quedaron esculpidas, quedaron selladas en su corazón, en sus mentes. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, Jesús les había dicho, cuando venga el Espíritu, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Y gracias a Dios que así fue. Ese día esa semilla que estaba sembrada ahí, con la presencia del Espíritu, floreció, creció. Y estos discípulos que un día estaban turbados y atemorizados, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, ahora estos discípulos, empezando con Pedro, están llenos del poder del Espíritu Santo. Están llenos de la presencia del Señor. Ahora entienden claramente lo que Jesús les había dicho. Ahora cobran sentido las palabras de Jesús. Hermano, hermana, estamos pasando por tiempos difíciles. Eso no es ningún secreto, no es nada nuevo. Y esta situación tiene a muchos turbados. Están turbados por su salud. Muchos hermanos en la iglesia se han enfermado. En otros lugares, amigos, seres queridos han fallecido. Muchos han perdido sus trabajos, han perdido su estabilidad, están perdiendo sus casas. Estamos viviendo un tiempo de turbación. Y me parece que es el momento más apropiado para tomar esta palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Este es el momento de creerle al Señor.
No solamente con una fe intelectual, de saber, de conocer, no, sino con una fe experimental del corazón. La fe es aquello que yo no entiendo, que no puedo explicar, que no sé razonar, pero que en el corazón la creo y sé que así será, porque el Señor lo ha dicho. Dios se lo dijo a Abraham. Le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y en ese hijo, toda mi palabra, mi bendición va para la humanidad. Todos conocemos la historia, hombre ya mayor, una mujer vieja, estéril. Imposible. Pero dice la palabra, Abraham se lo creyó a Dios. Señor, esto no tiene sentido. Señor, esto es un imposible. Pero te creo, Señor. Y nació el hijo. Y cuando este muchacho tiene tal vez 15, 17 años, el Señor le dice a Abraham, quiero que vayas y sacrifiques ese hijo. Hermano, ¿tiene eso sentido? ¿Tiene eso explicación? ¿Cómo puede ser? Pero Abraham no se lo discutió. Le dijo, Señor, tú lo has dicho y te lo creo. Y conocemos la historia, cómo fue. Ató al muchacho, preparó el altar, ató al muchacho y lo tenía a punto de sacrificarlo. Y Dios le habló y le dijo a Abraham, Abraham, tú eres un gran hombre. Abraham, mi palabra está para ti, serás de bendición a todo el mundo. Y en este hijo las naciones serán bendecidas. Gracias a Dios. Esa es la fe que no entiende tantas cosas, pero la fe que cree una palabra porque el Señor lo dijo. Y esto fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, no se turbe tu corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Yo quisiera decirle hoy, hermano, hermana, tal vez esté pasando por una tribulación muy grande. Tal vez usted está turbado, está turbada. Sus planes, su salud, su vida, su familia, qué sé. Se han venido a pique. Se ha acabado la esperanza. Nos queda la palabra del Señor. Créale a Dios. Dios es fiel. Dios sabe lo que está sucediendo. Dios no es un Dios de imprevistos. A Dios las cosas no lo toman por sorpresa. Él conoce, Él sabe y nos dará la salida, así dice la palabra del Señor. Yo quiero orar por usted, para que en este momento, aunque usted esté en un momento, voy a decir y perdóneme, de incredulidad, usted le diga, Señor, ayuda a mi incredulidad. Quiero creer tu palabra. Dios lo hará, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Señor, gracias porque cuando tú nos ves turbados, cuando tú nos ves confundidos, con temor, con ansiedad, con miedo, tu palabra viene para darnos vida, para darnos fortaleza, para levantarnos. Lámpara es a mi pie tu palabra, lumbrera mi camino. Te pido, Señor, que por tu gracia y tu misericordia, tú abras los ojos de la fe de cada hermano, de cada hermana que en este momento está pasando por un momento de turbación, de crisis, de angustia. Señor, ayúdale para que igualmente él o ella pueda creer en ti, creer tu palabra. Que tú eres fiel y verdadero, y tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu lo hace para gloria tuya, para bendición nuestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.